El día de hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Sixtos. El doctor Fernando es egresado del Hospital Central Militar de Oftalmología y realizó su especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Hospital de la Ceguera y actualmente realiza su práctica privada en OcuClinic en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y bueno, pues es un experto en el área y nos da mucho gusto que nos vaya a dar esta plática tan interesante. Muchas gracias, doctor Sixto, por estar con nosotros. Sabemos que le fue muy difícil venir, pero muchas gracias por hacerlo a distancia y seguro va a ser muy buena esta sesión para todos nosotros. Muchas gracias a la doctora Brenda Trigueros por la invitación, y a la doctora Diana y a Noemí, y junto con Arfamex, que organizaron esta sesión que espero que sea de su agrado. Bueno, pues gracias a todos los que están ahí presentes en Zacatecas. Es un gusto poder estar con ustedes y a los que se conectaron también vía remota. Pues espero que esta plática les agrade y sea de utilidad. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar precisamente de las indicaciones en general de lo que es el cross-linking y de los protocolos que podemos actualmente tener disponibilidad precisamente con el equipo Avedro, que es con el que tengo yo experiencia en el tratamiento y en el manejo del queratocono mediante esta técnica. No tengo ningún conflicto de interés con la marca ni nada, pero simplemente es uno de los temas en los que más me he enfocado en estos últimos 10 años prácticamente, y he tenido la oportunidad de darle seguimiento a muchos de pacientes ya con una larga evolución. Y bueno, sabemos que el queratocono es muy importante, cada vez lo vemos más en la consulta porque también cada vez se diagnostica más. Antes sabíamos que el queratocono se diagnosticaba y no había más que lente de contacto y dejar que el paciente evolucionara precisamente de forma natural, pero sabemos que cada vez lo vemos, las estadísticas ya son muy inciertas, pero cada vez, ustedes me comentaban presente, la doctora Diana y Noemí, que en Zacatecas hay una zona, es una zona de mucho queratocono precisamente, lo igual que en Guanajuato, y cada vez realmente vemos pacientes, y yo creo que más que nada diagnosticamos más tempranamente a muchos casos porque tenemos también acceso a diferentes equipos, y entonces de esta forma ya tenemos otra forma de ver, tratar y hacer el diagnóstico temprano del queratocono. Muchos pacientes, entre un 20 y un 30% aproximadamente, si los dejamos evolucionar y no hacemos nada como antes, que no había otra opción más que lente de contacto, entonces algunos de ellos pueden evolucionar y requerir de un trasplante de córnea precisamente, y últimamente se ha visto cómo ha disminuido la cantidad de trasplantes por causa de queratocono desde que el cross-linking ya es una terapia precisamente difundida a nivel mundial, y cada vez más médicos tienen acceso a los equipos de cross-linking, como ahora lo tienen ustedes en Zacatecas, y es una forma muy adecuada y bastante efectiva, y además es una técnica que es relativamente conservadora para el paciente. Entonces van a ver cómo se puede aplicar y darle el beneficio al paciente. Vamos a hablar un poquito en general precisamente porque sabemos que es un equipo nuevo para ustedes, entonces vamos a hablar un poquito en general de lo que es la riboflavina. Como saben que es una vitamina del complejo B, es una vitamina B2 que no es tóxica y tiene una fluorescencia máxima a 530 nanómetros. Cuando es activada con la luz ultravioleta, precisamente se va a producir oxígeno molecular, y esto, al interactuar con las proteínas corneales, la tirosina y el triptofano, producen enlaces cruzados entre las fibras de colágeno, que a esto es a lo que precisamente le llamamos el cross-linking, ese entrecruzamiento de las fibras de colágeno para hacer nuevos enlaces y que tengamos una córnea más resistente a la deformación y a la progresión del queratocono. Como sabemos, el doctor Theo Seiler es el que inició precisamente, y sus colegas, en 1997 con esta técnica, y el protocolo de Dresden, que es el protocolo original, la técnica implicaba remover completamente el epitelio central de la córnea para tratar impregnar la córnea con una solución de riboflavina
al 1%, 0.1% y 20% de Dextran por 30 minutos. Este era el tiempo de impregnación precisamente. Y luego se irradiaba a la córnea a 3 miliwatts por centímetro cuadrado, lo que nos daba una dosis en un periodo de 30 minutos de 5.4 joules sobre centímetro cuadrado. Esta es la técnica original con la que se dio a conocer el crosslinking. Ya posteriormente, precisamente, empezaron como todo, ¿no? Empieza a haber mejorías en las técnicas, ver qué es lo que se puede acortar el tiempo, porque 1 hora para un cirujano como los oftalmólogos a veces se nos puede llegar a hacer mucho. Entonces empezaron precisamente la investigación de qué forma se podría precisamente evitar incluso remover el epitelio y acortar el tiempo de tratamiento. Y es cuando Avedro Marc saca precisamente lo que es son los pioneros en el crosslinking acelerado precisamente, y también en el crosslinking transepitelial, en el cual no se tiene que remover el epitelio, lo cual considero en lo personal que ha sido una gran ventaja y es una mejora muy importante precisamente para la técnica en muchos casos, no en todos, pero en algunos casos. Entonces, de 1 hora se ha reducido en algunos casos hasta 14 minutos precisamente cuando hacemos un tratamiento de crosslinking con epitelio. Y cuando lo hacemos sin epitelio, perdón, y cuando es transepitelial, hasta 12 minutos y 40 segundos se puede reducir el tiempo total del tratamiento. Hay muchas máquinas con las cuales se puede hacer el crosslinking. Obviamente cada vez salen más, pero la ventaja del Avedro precisamente es que tiene tecnología y protocolos diferentes, los cuales estos protocolos nos pueden ayudar a aplicarlos en diferentes técnicas, en diferentes pacientes, y como vamos a ver más adelante, incluso combinarlo en algunos casos con cirugía refractiva u otro tipo de tratamientos refractivos. Y esto de la ventaja de hacerlo de forma acelerada o más rápido precisamente es cuando se aplica esta ley de Bunsen-Roscoe, en el cual precisamente habla de que el efecto biológico es directamente proporcional a la dosis de energía total administrada. Entonces, cuando cambiamos la intensidad y la duración de la exposición a la luz ultravioleta precisamente y cambiamos el tiempo, precisamente podemos cambiar y modificar la dosis final, que como podemos ver en esta tabla, en el protocolo de Dresden, que se aplica normalmente a 3 miliwatts por centímetro cuadrado. Aquí en la fórmula es 0.003 watts por centímetro cuadrado. A 1800 segundos nos da la dosis convencional del protocolo de Dresden, pero al modificar la potencia y el tiempo, vemos como un crosslinking acelerado con epitelio. También podemos aplicar esta misma dosis, pero en mucho menor tiempo. Y cuando la aplicamos todavía una mayor potencia, en un tiempo menor, la misma dosis es la que se aplica a lo que es la córnea. Entonces, de esto precisamente es como lo que es el crosslinking acelerado, que prácticamente es el mismo tratamiento, pero en mucho menor tiempo. Y digo que es prácticamente el mismo tratamiento porque hay muchos estudios ya que se han hecho durante todos estos años en los cuales se han comparado las técnicas y en muchos casos precisamente el resultado es equiparable, y entonces por eso se ha ido difundiendo cada vez más la intención de que el tratamiento de crosslinking se vaya haciendo en menor tiempo. En algunas otras máquinas no tan rápido como el Avedro, pero obviamente la intención es reducir el tiempo de exposición y el tiempo quirúrgico total. Entonces, para que podamos tener un crosslinking acelerado, todos estos factores que aquí vemos, incluso el patrón de iluminación en el cual se aplica la luz ultravioleta de una forma homogénea en toda la córnea, que es una ventaja del equipo Avedro, tiene mucho que ver para que sea un tratamiento adecuado. Y algo súper importante es la concentración y la difusión de la riboflavina. Al inicio muchos médicos querían hacer el crosslinking acelerado o transepitelial, incluso más que nada transepitelial,
con la misma riboflavina que se usaba para el equipo o los equipos precisamente en los cuales se usaba el protocolo de Dresden tradicional. Pero obviamente no había una difusión adecuada al estroma corneal, entonces esto limitaba que obviamente si no hay riboflavina en la córnea, pues obviamente no podemos tener un cross-linking adecuado. Entonces, por eso muchas veces fracasaba el resultado y al principio decían que no funcionaba, ¿no? Pero era porque no se utilizaban las riboflavinas adecuadas. Y un factor también muy importante es que tiene que haber oxígeno alrededor del tratamiento, precisamente porque el oxígeno se consume precisamente para que se formen los radicales libres. Las riboflavinas, obviamente, esta es otra ventaja de este equipo, que contamos con diferentes riboflavinas, y precisamente en el caso transepitelial utilizamos dos tipos de riboflavina y hay diferentes protocolos con concentraciones diferentes soluciones. Hay riboflavinas que son más solubles, otras más espesas precisamente para mantenerse, y otras que son mucho más solubles para que se absorban inmediatamente, y de esta forma podamos tener diferentes tipos de protocolos para implementarlos de acuerdo al paciente o al caso más que nada que tengamos, ¿sí? En el caso de la riboflavina del equipo Avedro transepitelial, esta viene adicionada con cloruro de benzalconio y EDTA, lo cual hace precisamente que hace unas microperforaciones en la córnea para que no se tenga que desepitalizar, y posteriormente se impregna con una riboflavina que es más soluble, la cual a través de estas microperforaciones en el epitelio se absorbe, y como tenemos el epitelio intacto precisamente, entonces nuestro endotelio va a hacer esa función que es precisamente de bomba, y va a succionar de alguna forma o a atraer la riboflavina hacia el estroma, y de esta forma vamos a tener una adecuada impregnación hacia el estroma medio y profundo. Esta es una comparación de una córnea impregnada con el Paracel y el Vivex Rapid. Vemos una córnea, cómo tiene esa fluorescencia en todo el estroma completo de la córnea, y el mismo paciente vemos en el ojo contralateral, obviamente el cual no se le aplicó nada de riboflavina, y vemos cómo hay una diferencia significativa, lo cual nos confirma que con esta técnica, esta combinación de riboflavinas, podemos impregnar con confianza nuestra córnea para hacer un tratamiento de cross-linking. Entonces, ya hablando un poco más de las indicaciones, precisamente lo que vamos a tener que, las indicaciones generales nos van a hablar obviamente de que el cross-linking esté indicado cuando tenemos un queratocono con evidencia de progresión. Si sabemos que un queratocono, como los hay, por supuesto, que hay queratoconos que tienen una progresión muy lenta, o de plano ya no hay progresión, o son queratoconos frustros, o entonces en este caso pudiéramos dejar en observación al paciente. O sea, el cross-linking no de plano tiene que ser para todos los pacientes, pero cuando hay una evidencia, o a veces el paciente no tiene una topografía o un pentacam previo, ¿sí? Pero podemos llegar a tener cierta evidencia de una refracción progresiva, un aumento de la miopía, el astigmatismo. Podemos comparar los lentes que tenía previamente y todo. Entonces podemos darnos una idea con el interrogatorio si el paciente, y más que nada cuando son jóvenes, han tenido una acelerada progresión en su disminución de agudeza visual o en el aumento de la gradación. Entonces podemos suponer que tenemos un cierto grado de progresión, y más que nada cuando son pacientes jóvenes o adolescentes. Cuando también tenemos un aumento de más de una dioptría en la queratometría más curva, más de una dioptría en el astigmatismo refractivo, más de media dioptría en el equivalente esférico, porque sabemos que también la miopía y todo esto puede cambiar por la cuestión del eje anteroposterior. Como sabemos obviamente que el queratocono se acompaña de una disminución considerable del grosor de nuestra córnea. Entonces son varios factores, pero realmente no se han puesto de acuerdo en general en los criterios
para definir realmente lo que es la progresión. Y cada caso, como lo sabemos, es muy diferente. Hay pacientes que evolucionan de una forma muy distinta a otro, incluso hermanos, puede uno progresar, el otro no. Uno le hicieron LASIK y desarrolló ectasia, el otro le hicieron LASIK y no tuvo ningún problema. O sea, hay muchos factores los cuales implican, pero cuando tenemos un queratocono evidente en un pentacam o en un equipo como el Anterion, que ya te da mucha información precisamente no solamente de la cara anterior, sino de la cara posterior. Se pueden comparar diferentes parámetros, como en el Pentacam también el Belin-Lambrosus. Hay muchos patrones ya que podemos ir siguiendo, en el cual podemos evidenciar cierta progresión y lo cual nos va a indicar que podemos aplicar el tratamiento con toda confianza. Y en general, por ejemplo, cuando aplicamos el cross-linking acelerado transepitelial, las indicaciones son principalmente en queratoconos grados 1 y 2, o sea, queratoconos leves y moderados con evidencia de progresión, que puedan ser corregidos con medios ópticos. Eso es importante, o sea, que podamos hacer una refracción relativamente buena en este paciente, o que tenga una buena capacidad con un lente de contacto, con una prueba de lente de contacto. La queratometría máxima de 55 dioptrías, esto lo pongo como algo relativo porque hemos hecho tratamientos en pacientes con 62 dioptrías de queratometría más curva y realmente no es una contraindicación mientras tengamos un grosor adecuado en el transepitelial y también en el cinepitelio. La queratometría yo la pondría algo relativo, o sea, pero lo más importante en este caso, lo que sí no podemos dejar pasar inadvertido es el grosor corneal. Esto es importante, respetar estos límites. Precisamente el transepitelial lo podemos aplicar desde pacientes incluso de 325 micras a 4 en adelante, y es una ventaja porque tenemos ese epitelio que nos va a soportar y a filtrar ciertos grados de la luz, perdón, cierto grado de la luz ultravioleta, entonces para precisamente no dañar el endotelio. Cuando tenemos cicatrices corneales muy importantes, principalmente cuando es el cinepitelio, estas se pueden hacer un poquito más acentuadas, pero cuando son leucomas leves también no hay ningún inconveniente. Las estrías de Vogt, sabemos que a veces los estudios como el Orscan principalmente, en esta zona de más adelgazamiento nos puede dar una falsa paquimetría. Entonces esto podría falsearnos un poquito nuestro grosor corneal mínimo que necesitamos. Entonces no son contraindicación, por supuesto, pero hay que tomar en cuenta. Hay que hacer estudios más avanzados que el Orscan. Es ideal en mi punto de vista para pacientes pediátricos o poco cooperadores precisamente, y en pacientes mayores de 36 años que también tienen inestabilidad refractiva y progresión moderada. Cuando hacemos un tratamiento sin epitelio, hay mucho más riesgo de que desarrollen Haze. Entonces, por esto, en estos pacientes que ya también sabemos que la progresión va a ser mucho menos probable en un paciente ya más de 30 a 35 años, pero claro que hay pacientes que siguen progresando a esta edad, entonces es mejor hacer un tratamiento transepitelial. La edad también, yo considero que entre más pronto detectemos al paciente y más pronto podamos aplicar el tratamiento, es mejor a esperarnos 1 o 2 años. Le voy a hacer un estudio dentro de un año a ver si progresa, cuando en algunos casos puede llegar a progresar, por supuesto, y ya va a tener una dioptría más o una dioptría y media más de queratometría más curva. Entonces, cuando son casos muy evidentes en pacientes adolescentes que tienen factores de riesgos asociados, entonces es mejor iniciar el tratamiento cuanto antes. También una de las indicaciones es la intolerancia a los lentes de contacto rígidos. La córnea se hace menos sensible después del tratamiento y se hace mucho más tolerable al uso de lente de contacto.
Y también, obviamente, las ectasias secundarias a cirugía refractiva es una indicación adecuada, tanto el sinepitelio como el transepitelial, pero el transepitelial muchas veces pudiera ser en algunos casos mejor, porque a veces precisamente desepitelizar un flap no sabemos qué grosor tenga ese flap, entonces podemos dañarlo, podemos mover, causar estrías, entonces esta técnica para mí puede ser la más conveniente. Obviamente el tiempo en el que lo tratamos, como lo dijimos para pacientes pediátricos, normalmente yo lo hago de forma bilateral en la mayoría de los pacientes cuando les es posible. Y obviamente sabemos que el HACE, las infecciones, las queratitis, los defectos epiteliales prácticamente no los hay en esta técnica. Y los resultados son equivalentes y similares a la técnica convencional y al tratamiento sin epitelio, entonces con mayor razón. Cada vez, desde el inicio yo he hecho la técnica transepitelial y la he defendido. Al principio sí, como que hubo mucha controversia, me decían que no, que cómo, que no había evidencia, pero a través de estos años, como les comento y como lo vamos a ver, he podido constatar esto de que realmente funciona con mis propios pacientes y es lo que he venido presentando en estos últimos años en diferentes cursos. Sabemos que hay limitantes, obviamente, porque hasta un 25% de la luz ultravioleta la puede llegar a filtrar precisamente el epitelio. Y hay menor difusión del oxígeno, que es un punto muy importante. Y obviamente sabemos que pudiera tener un menor efecto debido precisamente a esta diferente absorción de la riboflavina, lo cual, otra vez, con este tipo de riboflavinas que vienen adicionadas con cloruro de benzalconio, podemos tener la certeza de que va a tener la impregnación adecuada. Es obvio y es cierto, obviamente, que la línea de demarcación en estos casos no se va a notar, y que la profundidad a donde puede llegar el crosslinking transepitelial es entre 120, 150, en algunos casos 200 micras. Pero algo bien importante y por lo cual justifico que funciona precisamente es porque las primeras 100 micras de nuestro estroma son las que le dan la fortaleza biomecánica a la córnea. Entonces, si nosotros aplicamos o llegamos a 80 micras de esas 100 micras después del epitelio, entonces estamos tratando precisamente la mayor cantidad de ese estroma, el cual le da la mayor resistencia, y eso es sabido desde hace muchos años antes de que existiera, por supuesto, el crosslinking. Entonces, eso es lo que justifica que funciona. Ahora, también hay protocolos como que es el pulsado, que es una de las ventajas del equipo Avedro también, en el cual en estos tiempos de pausa de la luz ultravioleta, en lugar de ser continua, permite que haya una reoxigenación precisamente del oxígeno que se necesita o que se está consumiendo localmente para producir los enlaces entre las fibras de colágeno. Avedro sacaron unos gogles, los cuales nunca llegaron aquí a México, y yo aquí pues en algún momento empecé a hacer un protocolo comparando un ojo con oxígeno suplementario y el otro ojo un tratamiento transepitelial convencional, y presente le ponemos unos gogles de estos como para trabajo ahí de los que hacen trabajos así de pintura y todo eso, ¿no? Y aquí le hicimos una adaptación, hicimos algunos protocolos, algunas comparaciones, y honestamente sí no vi una gran diferencia entre un ojo y el otro, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sí se ve cómo hay precisamente, clínicamente no se nota tanto, pero bueno, aquí en el OCT se ve cómo hay una mayor reflectividad presente en el OCT en comparación con un tratamiento convencional y una semana después del tratamiento. Entonces, el oxígeno sí es algo es importante, por eso el pulsado también aunque no le pongamos oxígeno suplementario, pero es muy importante precisamente porque para que exista el crosslinking tiene que haber precisamente una liberación de radicales libres al fotoestimular la riboflavina, y esto es lo que va a hacer estos enlaces covalentes en nuestras fibras de colágeno.
Hablando del tratamiento sin epitelio, es un tratamiento menos conservador que el cross-linking transepitelial. Igual las indicaciones son muy similares. La diferencia es que aquí tenemos que tener mínimo 400 micras. O sea, no podemos realmente quererlo hacer cuando retiramos el epitelio sin respetar este parámetro. Es súper, súper, súper importante. Y bueno, esta técnica es la que se puede usar en las queratitis infecciosas precisamente, que es otra de las indicaciones del cross-linking. Las contraindicaciones es cuando tenemos antecedentes de queratitis virales, cicatrices corneales, lo cual es relativo, pero en el cross-linking sin epitelio sí hay que tomarlo muy en cuenta. Las estrías de Vogt profundas, también esto es algo relativo. La paquimetría menor de 400 micras, entonces sería mejor hacer un tratamiento transepitelial. No que sea una contraindicación, pero como les comentaba, hay un mayor riesgo de Hayes en pacientes de mayor edad. Cuando tenemos un keratocono con una estabilidad que sabemos, entonces pues, no tiene caso que le quieran hacer cross-linking a todos los pacientes. Las enfermedades autoinmunes, pues relativamente algunas se pueden tener algún efecto ahí en la reepitelización principalmente, que es una de las principales complicaciones. Y las queratometrías, pues también esto lo dejo entre comillas, ¿no? Porque como les comentaba, de que funciona y estabiliza, aunque sean queratometrías o queratoconos avances, es peor no hacerles nada en algunos casos, ¿no? Y aquí vemos también un OCT de una córnea sin tratamiento y una después de un tratamiento sin epitelio. Analizar factores de riesgo presente, como les comentaba, no todos los pacientes van a presentar progresión. Entonces hay que saber y hacer una buena historia clínica, pedirles si tienen estudios previos o refracciones previos. O sea, todo cuenta pues para tomar en cuenta para el tratamiento. La edad del paciente, como les comentaba, también obviamente sabemos que es mucho más progresivo en edades tempranas. Los antecedentes refractivos, cambios en lo mismo, la capacidad visual, la biomicroscopía, el estado del endotelio, la tomografía corneal, los antecedentes familiares. Obviamente sabemos que el hermano, el papá tiene queratocono, pues sabemos que hay mucho más riesgo en ese niño que tiene queratocono que progrese. Y el tallado ocular, o sea, yo creo que para mí es más importante que el factor o sea, aproximadamente yo creo que el 60% o 70% tal vez de los queratoconos que yo veo son ocasionados por tallado ocular frecuente, porque la gente se talla por maña, por alergias, entonces siempre, siempre hay que preguntar este antecedente. Y obviamente es lo primero que hay que prohibirles a los pacientes que hagan, que se sigan tallando, porque si no, pues obviamente de nada les va a servir el tratamiento. Ya sabemos que la edad, entre más jóvenes hay mayor riesgo de progresión y entre menor edad, perdón, tienen mayor riesgo y entre más edad progresa un poco menos. Sin embargo, sí hay muchos casos, me ha tocado que sí hay cierta progresión, incluso evidenciado por topografías diferentes. Vamos a ver un caso, este caso es muy bueno porque es uno de los que más años tengo de seguimiento. Es una niña que cuando la vi tenía 11 años de edad. Ella usaba lentes de armazón, nada más la trajeron nuevamente por sus lentes en general. Y vemos cómo tiene una agudeza visual de 20-30, 20-200 en el ojo izquierdo. Obviamente porque tiene una mayor graduación tanto miópica como astigmática en el ojo izquierdo y su capacidad visual 20-25 y ya por este queratocono que vamos a ver precisamente una capacidad visual limitada. Y la paciente había notado una disminución visual en el último año. Esta es una topografía axial que en ese entonces teníamos en el 2014 y vemos esta es la topografía inicial, una queratometría de 49 y de 54.34 en el ojo izquierdo. Esta es la refracción, si traten de acordarse para seguir el caso.
un adecuado grosor corneal, porque una paciente muy joven, pues tiene un queratocono de acuerdo a la clasificación de Krumig, ojo derecho 1, entre grado 1, grado 2 y grado 3 en el ojo izquierdo. Después de 15 meses del tratamiento vemos cómo hay incluso todavía una ligera aumento en la queratometría más curva. La refracción se mantiene estable, la capacidad visual mejoró incluso en el ojo izquierdo, y en el ojo izquierdo también vemos un aumento de 1.5 dioptrías. Entonces aquí podrías pensar que hay una progresión o que no le funcionó el tratamiento, ¿no? Pero vemos cómo a través del tiempo, precisamente, hay que recordar que era una paciente muy joven que también obviamente puede tener cambios por la edad, no solamente por el queratocono, ¿sí? Entonces vemos aquí ya en el 2018 y comparamos el 2018, el ojo derecho, del 2018 al 2020, cómo la queratometría más curva es de 49.9 a 50.8. O sea, sigue habiendo ciertos cambios queratométricos, pero la estabilidad refractiva se mantiene bastante bien. Y vemos aquí en el ojo izquierdo que tenemos 54.2 y 55.1. A esta chica le hicimos un tratamiento sin epitelio en el ojo derecho y transepitelial en el ojo izquierdo desde los 11 años de edad, ¿no? Y aquí vemos en el 2020, esta es la topografía, cómo hay entre ya los 5 años, 11 meses, cómo se mantiene relativamente bastante estable, con una refracción, si se acuerdan, o sea, sin problema, la capacidad visual, la niña con lente de armazón, sin ningún problema, incluso la refracción del ojo izquierdo disminuyó un poco, las queratometrías se mantienen bien, y todavía aquí en el 2022, esta es el Pentacam más reciente, vemos la queratometría más curva del ojo derecho, que es de 50.8, y aquí vemos 50.9, o sea, todavía del 2020 al 2022, ya aquí prácticamente no hubo ningún cambio. Se ve, si se fijan, para que no se vayan con la finta, es una diferente escala, por eso se ve con colores más intensos en este lado derecho, o sea, pero no es que sea un queratocono más progresivo, sino que es una diferente escala porque le hicieron una actualización al Pentacam. Y en el ojo izquierdo, igual de 55.5 a 54 en el ojo izquierdo, o sea, prácticamente ya se estabilizó, y esta chica ya tiene 19 años, está estudiando odontología. Entonces esto nos habla pues cómo le ayudó precisamente a estabilizar, o por lo menos a que no se hubiera ese aumento importante de su queratocono, porque estoy seguro que si no le hubiéramos hecho el tratamiento en su momento, este caso hubiera progresado significativamente, porque el ojo izquierdo ya era un queratocono grado 3, y después de prácticamente 8 años de seguimiento en el izquierdo, que es un tratamiento transepitelial, y en el derecho un sin epitelio, ahí lo hicimos también por comparar, vemos cómo hay una estabilidad tanto refractiva y queratométricamente, aunque hubo en algunas ocasiones ligera aumento de la curvatura, lo cual puede ser normal también en cualquier paciente, incluso aunque no tuviera queratocono. Entonces, también es importante no sacarnos de onda si vemos que de 1 año a 2 años tiene ligera aumento de la curvatura, de la queratometría más curva. Entonces no hay que pensar luego que tiene una progresión, sino hay que ver todos los factores del paciente: la edad, el grosor corneal, la refracción, la capacidad visual que tiene con sus lentes, los cambios que ha tenido en su refracción, los cuales en esta chica se mantuvieron estables. Entonces, no alarmarnos cuando veamos algún pequeño cambio, ¿no? Y lo importante es darles el seguimiento y ofrecerles a sus pacientes un seguimiento importante a largo plazo, para estar al pendiente de cualquier cambio que sí pudiera llegar a existir, por supuesto, ¿no? Esto nomás lo pongo porque en muchos lados solamente se cuenta con el Orbscan como una alternativa
de una topografía, en este caso de elevación. Pero, por ejemplo, aquí si se fijan, la paquimetría más curva, perdón, el grosor corneal mínimo es de 314 micras en esta paciente, ¿sí? Entonces ya prácticamente ya la habían descartado para un tratamiento de cross-linking. Y le hicimos un pentacam posteriormente, después cuando fue con nosotros, y vemos cómo la parte más delgada en la posición más fina es de 431. Lo que pasa es que la forma de medir el grosor corneal de un equipo como el Orbscan al pentacam es muy diferente, ¿sí? Entonces, el Orbscan principalmente tiene muchas fallas en medir el grosor corneal en pacientes que tienen así cicatrices o queratoconos, entonces no es muy confiable. Entonces yo les recomiendo que tengan un equipo diferente, más avanzado precisamente, o que pudieran llegar a tener acceso, porque les va a cambiar mucho el panorama en este aspecto. Entonces obviamente en este caso vemos que es un queratocono efectivamente muy avanzado, pero sigue siendo como candidata para un tratamiento sin epitelio o transepitelial, como quieran. Las clasificaciones, la de Crumey, que es la más utilizada o la más conocida precisamente, y teóricamente los queratoconos que podríamos incluir para el tratamiento serían los grado 1 y 2. Sin embargo, hay muchos grado 3 y uno que otro grado 4 que también, dependiendo, o sea, sí se pueden llegar a medir refracciones en algunos grado 4 con queratometrías arriba de 55. Entonces, no hay una clasificación absoluta para decir, me voy a basar mi criterio en una clasificación, en esto, lo otro, para hacer todo. Entonces, como no la hay, entonces igual tienen que tener toda la mano y mucha clínica precisamente para manejar este tipo de casos, ¿no? Esta es una de Caporosi, precisamente es exclusivamente para el manejo del cross-linking, no solamente para queratocono. Igual, pero incluye la clasificación de Crumey grado 1 y 2. En estos casos aquí dicen siempre hacer cross-linking, ¿sí me explico? Y en algunos otros grados, 3 o 4, como les comentaba, siempre y cuando el grosor corneal sea mayor de 400, con una córnea clara, buena tolerancia, buena capacidad visual, entonces se les puede hacer perfectamente un cross-linking, ¿sí? Cuando son más delgaditas, se le puede hacer transepitelial. Y cuando son ectasias, solamente menores de 400 micras el grosor corneal, entonces igual el transepitelial está indicado. Y en este caso, cuando es un queratocono estable, aquí mismo lo dice, solamente estaría indicado el tratamiento cuando hay una intolerancia al lente de contacto, que es una de las indicaciones actuales, o cuando se va a hacer un tratamiento combinado con Intax o algún otro procedimiento. Este es un caso de un paciente. Se fue la presentación. Es un caso de un paciente de 19 años y vemos a los 8 meses del cross-linking transepitelial acelerado en el ojo izquierdo. Como podemos ver, una queratometría fuera de lo recomendado teóricamente en algunas clasificaciones. Y este es un caso poco usual porque tuvimos una reducción muy significativa de la queratometría más curva. Este es del 2013 al 2014. En el 2015, esta era la queratometría más curva 62, aquí tenemos 57, y ya con un pentacam en el 2018 tiene 56, o sea, efectivamente sí hubo una reducción significativa y era un queratocono grado 3, o sea, importante, con un grosor corneal reducido, pero el tratamiento le ayudó incluso todavía a mantener esa cierta estabilidad y muy posiblemente se salvó o redujo la posibilidad de un trasplante de córnea porque hasta la fecha presente se encuentra estable. Este es otro caso de un paciente de 21 años de edad. Está muy padre este caso, van a ver, porque obviamente tenía una anisometropía muy importante
entre ambos ojos, como podemos ver, una diferencia muy significativa en la agudeza visual, una refracción también muy importante entre un ojo y el otro, y vemos cómo tiene queratocono grado 3 aproximadamente en el ojo izquierdo, y en el ojo derecho se ve obviamente que no es una córnea normal, o sea que se ve que se está formando un queratocono. La queratometría todavía era relativamente dentro de de lo normal, pero obviamente si vemos este ojo izquierdo y este ojo lo vemos con ese moño tan irregular, oblicuo, asimétrico, sabemos, y una paquimetría disminuida, que sabemos que es un queratocono completamente en progresión. Entonces, le ofrecimos el tratamiento en ambos ojos. El paciente, como el ojo derecho lo veía bien o era su ojo bueno, entonces decidió por motivos personales también solamente hacérselo en el ojo derecho. Y, perdón, en el ojo izquierdo solamente el tratamiento, y vemos como después de 2 meses del tratamiento de cross-linking transepitelial acelerado, también en este caso tuvimos una disminución de la queratometría más curva de 2.6 dioptrías. Vemos aquí la diferencia. Y después de 3 años, 2 meses, parece que el paciente se desapareció y todo. En este ojo estaba usando un lente de contacto por la diferencia de graduación. Vemos cómo su ojo de izquierdo se mantuvo estable. Como podemos ver, la queratometría está en 49 en el 2013, y en el 2016, aquí tienes el mapa 6 tenemos una queratometría de 50, perdón, este es el mapa, está de 57, está a 54. Y el ojo derecho, en comparación, el ojo que no se le hizo el tratamiento, que inicialmente tenía una queratometría de 46.9, progresó a un queratocono ya grado 1, grado 2, se le fue de 46 a 54.9 dioptrías por no haberse hecho el tratamiento en este ojo derecho. Entonces, este caso me gusta mucho porque aquí comprobamos que efectivamente el tratamiento en su ojo izquierdo tuvo precisamente una estabilidad, incluso mejoría en esa queratometría, y obviamente una estabilidad refractiva, y en el ojo que no se le hizo nada sí hubo evidencia de progresión. Entonces ya posteriormente le hicimos el tratamiento también en el ojo derecho, y vemos ya como después de 7 años del cross-linking transepitelial, el ojo izquierdo, precisamente aquí vemos cómo tiene 55 dioptrías, y ya comparándolo con el Pentacam tiene 53, o todavía se aplanó un poquito más después de 4 años más, ¿sí? Y en el ojo derecho, después de 4 años, como estaba inicialmente en el 2016, aquí al 2020, vemos cómo se mantuvo otra vez, ya logramos estabilizarle el ojo derecho de 48 a 48.9, o sea, ya se detuvo la progresión en el ojo derecho. Entonces, siempre que haya evidencia de progresión, hay que hacer el tratamiento, ¿no? De no contar con datos de topografías en pacientes de menores de 18 años, que hay ciertos grados, ciertos factores de riesgo, pues vale la pena hacer el tratamiento incluso sin esperar a tener una evidencia de topografías, ¿no? Y en pacientes de mayores de 30 años podríamos llegar a darles un poco más de tiempo para ver si llega a haber algún cierto progresión, o solamente que tengan factores de riesgo también muy importantes. Entonces, el transepitelial tiene una eficacia muy similar y mayor seguridad, y obviamente mucho menos dolor que el tratamiento sin epitelio. Por eso también es mi técnica favorita en cuanto al tratamiento, siempre y cuando se haya indicado, ¿no? Por la eficacia y el menor riesgo, menor riesgo de complicaciones, porque también cuando ya tienes una complicación, un problema con la epitelización, es un rollo cuando, o sea, precisamente en este tipo de pacientes.
Y bueno, vamos a continuar con otra plática rapidísimo. Ya me voy a ir muy rápido. Espero que la disfruten también. Ya si están cenando, buen provecho. Y si no, pues empiecen a cenar. Y bueno, ya después obviamente, pues sabemos que vienen nuevas cosas, siempre se investiga nosotros como cirujanos obviamente también queremos ofrecerle mejor opciones a nuestros pacientes y el paciente siempre, cuando muchas veces un paciente va a buscarnos a nuestro consultorio con la intención de buscar una cirugía refractiva, muchos pacientes obviamente no saben que tienen queratocono y llegan con nosotros y ponen esta cara, ¿no? Precisamente cuando les decimos que no los podemos operar y que precisamente no son candidatos a la cirugía y que además de que no son candidatos tienen una enfermedad que se llama queratocono, que es progresiva, que puede tener ciertas limitantes en un futuro visuales, si es que progresa, que puede llegar a ocupar un trasplante de córnea en algunos casos. Entonces, todo esto, pues obviamente al paciente lo desanima mucho y obviamente cuando les ofrecemos el tratamiento, pues quieren o nos preguntan si el tratamiento, además de que les va a ayudar a detener la enfermedad que les acabamos de diagnosticar, van a ver mejor o van a ver igual o cuántas dioptrías les podemos quitar, ¿no? Entonces, debido a esto, precisamente, en todo el mundo, precisamente, incluso en el International Meeting de Cross-Linking Experts que va a ser este año en Suiza, uno de los talleres, de los dos talleres prácticamente que hay durante el curso, precisamente es precisamente es cómo manejar lo que es el tratamiento de Wavefront Guided con PRK más cross-linking, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez se ha comprobado que en algunos casos bien seleccionados puede ser una buena opción. Y ahorita vamos a ver en qué tipo de casos y cuáles son los límites, ¿sí? Para que no haya confusión también en este tipo de manejo combinado de cirugía refractiva con lo que es el cross-linking. Y obviamente sabemos que el queratocono es la principal contraindicación para realizar una cirugía refractiva, ¿no? Obviamente por eso no los operamos. El PRK tiene un menor riesgo en un paciente sano para desarrollar ectasia y el cross-linking ha demostrado que es eficaz para evitar la progresión del queratocono. Entonces, estos tres puntos sabemos que son reales y están bien comprobados, ¿no? Y otras situaciones que los pacientes, obviamente, como les comentaba, siempre quieren ver un poco mejor. ¿Y cuál sería el manejo ideal? Pues obviamente detener la progresión, mejorar y regularizar la superficie de la curvatura corneal y rehabilitar de alguna mejor forma disminuyendo el error refractivo del paciente. No siempre se va a poder, pero en algunos casos podemos llegar a hacer algo por ellos extra. Y por eso se le denomina Cross-Linking Plus. ¿Por qué? Porque es algo extra precisamente al manejo del crosslinking, o sea, porque son pacientes que van a ocupar de cajón el tratamiento de crosslinking porque tienen un queratocono y en algunos casos, precisamente en conjunto con ciertos procedimientos refractivos, podemos llegar a regularizar la superficie de la córnea, la parte central principalmente, y mejorar esa función visual de los pacientes que tienen queratocono. Y esto lo empezó el doctor Quimionis en el 2011, cuando empezaron a utilizar protocolos. El de Creta fue el primero que salió precisamente, y se empezaron a combinar técnicas precisamente, primero quitando solamente lo que es las aberraciones de alto orden y haciéndoles el cross-linking, pero pues todo esto empezó a verse como una mejoría en la calidad visual del paciente. Obviamente las técnicas que se pueden llegar a utilizar es la queratoplastia conductiva, la cual ya no la podemos usar porque no hay ya los consumibles, pero era en algunos casos una buena alternativa. El PRK, TransPRK, los anillos intrestomales y el implante de lentes fáquicos como el ICL. Todo esto se denomina, se le puede englobar en lo que es el Cross-Linking Plus. Hay varios protocolos como el protocolo de Atenas, el de Creta, el de Tel Aviv, y aquí en México el doctor Graue
y el doctor Ramírez Miranda en el Conde Valenciana hicieron este protocolo azteca en el cual se utilizaba en el pocket del Smile precisamente para impregnar la riboflavina y hacer protocolos precisamente de este tipo. Entonces hay hay mucha bibliografía ya actualmente la cual nos puede servir para ver cuáles son los parámetros adecuados y hasta dónde podemos llegar en este tipo de tratamientos. Uno de los temas que siempre causaba un poco de controversia es si hacer el tratamiento refractivo después, meses después de haber hecho el crosslinking o hacerlo de forma simultánea. Y esto ya está bien comprobado que la mejor opción en el caso de que esté bien indicada esta combinación de técnicas es hacerlo de forma simultánea. Y es obvio, ¿por qué? Porque si tú le haces el crosslinking a un paciente hoy, ¿no? Y dentro de 6 meses le quieres hacer un tratamiento, quitarle 2 o 3 dioptrías porque no nos podemos pasar de 50 micras de ablación. Entonces, pero esas 50 micras que le vas a hacer de ablación, te estás llevando 50 micras de las 100 que les comentaba al inicio, que son las más importantes para la estabilidad biomecánica de la córnea. Y si ya les hicimos crosslink, entonces nos estamos llevando ya a la mitad de la córnea que ya tiene crosslink. Entonces, obviamente, pues no es el mismo efecto, podemos llegar a debilitar la córnea ahora sí. Y además hay un mayor riesgo de haze también en estos casos. Entonces, hay varios protocolos que se pueden hacer combinado de PRK, trans-PRK, o solamente quitar cierta cantidad de error refractivo, tanto miópico como astigmático, o solamente aberraciones de alto orden. Y todo funciona porque todo añade algo benéfico en la mejoría visual para el paciente, ¿no? Pero las ventajas es que si lo aplicas bien y bien indicado, hay una estabilidad biomecánica en estos casos, igual que en un tratamiento de crosslinking sin que esté combinado. Obviamente el efecto refractivo mejora la agudeza visual sin corrección y la agudeza visual mejor corregida, tanto también las aberraciones de alto orden. Los resultados de tratamiento simultáneos, obviamente eso, como les comenté, es lo ideal. Y hay un posible mayor efecto del crosslinking. ¿Por qué? Pues porque después de la ablación del excimer láser, todavía hay una mejor penetración de la riboflavina al estroma, entonces hay una buena impregnación y hay un mejor crosslinking. Y hay menor riesgo de haze también en los tratamientos subsecuentes. Entonces, el crosslinking también se puede usar como de forma profiláctica y esta es una de las ventajas que tiene el equipo Avedro, en el cual tiene uno de los protocolos es el LASIK o PRK Extra, el cual es un tratamiento, como les comentaba, profiláctico, un crosslinking chiquito, en el cual solamente se va a impregnar durante 90 segundos después de la ablación, ya sea de LASIK o de PRK, a una irradiancia de 30 miliwatts a centímetros cuadrados y una dosis que es la mitad prácticamente de 2.7 joules por centímetro cuadrado. En Japón se utiliza mucho el LASIK extra, por ejemplo, en pacientes hipermétropes para evitar la progresión la regresión que hay en muchos casos de los LASIK hipermetrópicos, como ustedes lo saben. Entonces, con esto, LASIK extra prácticamente es un protocolo que el que tiene hipermetropía se le hace LASIK extra con la finalidad de evitar esa regresión. Y también y nosotros lo hemos utilizado muchísimo en pacientes que tienen córneas limítrofes, o sea, o que no tienen queratocono, pero tienen una gradación alta, o tienen unos datos sugestivos de queratocono frustro, entonces les hacemos el tratamiento refractivo total con PRK siempre en estos casos, y les hacemos este crosslinking profiláctico y hemos tenido un muy buen resultado, como este caso que vemos que es una refracción bastante alta de 8 y 7 dioptrías y además astigmatismo. Y en este caso le hicimos un tratamiento
total de la refracción con 90 segundos de impregnación. Vemos como no es un queratocono, pero tiene queratometrías limítrofes de 48. Tenemos un grosor corneal adecuado, bueno, teóricamente para un PRK, pero obviamente las queratometrías pues obviamente te limitan un poco. Entonces en este caso decidimos hacer el tratamiento. Este es el ojo izquierdo. Y vemos como después del 2019 al 2022 se mantiene un tratamiento estable central sin ningún dato de ectasia, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Y la paciente después de 3 años de operada tiene una agudeza visual bastante buena, 20/25, un poquito de miopía, pero la paciente prácticamente binocular 20/20. Entonces, en estos casos se puede llegar a aplicar este tratamiento de forma profiláctica. A lo mejor muchas personas lo pudieran llegar a hacer sin el cross-linking, pero bueno, esto es como un plus precisamente como para darnos un poco de mayor seguridad a nuestra técnica de PRK convencional. Este es otro caso de un PRK más cross-linking acelerado en una paciente de 28 años con un astigmatismo alto en ambos ojos, muy buen grosor corneal, buena capacidad visual. Y vemos aquí como lo que nos llama la atención como es precisamente esta asimetría y pérdida ligeramente de la ortogonalidad de nuestra cara anterior de la córnea. Buenas paquimetrías. La queratometría también está dentro de lo normal, sin bronca ahí. Pero aquí ya precisamente el Pentacam ya nos marca, obviamente por esta asimetría tan importante, nos marca todos estos parámetros fuera de rango normal y nos marca incluso en el ojo izquierdo que pudiera tener un queratocono subclínico grado 1, ¿no? Entonces a ella le hicimos un tratamiento de cross-linking acelerado de su refracción total. En este caso, la ablación de ella fue de 67 micras en el ojo derecho y 61 en el ojo izquierdo. También la ventaja es que no tenía una refracción tan alta, ¿no? Y vemos como aquí, por ejemplo, es del 2018 al 2021, vemos cómo hay bueno, aquí se ve un poquito raro, pero está estable pues el resultado todavía, una paquimetría estable después del tratamiento, o sea, no es una ectasia en este caso. Y vemos cómo se mantiene estable la paciente muy, muy contenta. Y esto, pues obviamente le hicimos un tratamiento de cross-linking. Aquí sí fue completo, no fue un tratamiento del cross-linking extra, ¿sí? Sino fue un tratamiento completo en ambos ojos precisamente por esos datos. Y este es un caso también un poquito controversial porque vemos cómo hay una anisometropía muy importante entre un ojo y el otro. Entonces son pacientes que están muy incómodos porque no pueden usar lentes de armazón por esa anisometropía y era intolerante al lente de contacto de gas permeable. Y de aparte tenía un hermano ya con queratocono, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver el estudio, pero en este caso no podíamos hacer gran cosa con la cuestión refractiva. Entonces le hicimos solamente un PTK de 55 micras. El PTK, en comparación con quitar el epitelio de forma manual, el trans-PTK precisamente nos va a hacer como como si estuviéramos remodelando ligeramente un poquito la curvatura, ¿no? Porque estamos haciendo 55 micras de PTK precisamente parejo, pero la punta del queratocono es donde va a tener un poquito de mayor ablación. Y ahorita les voy a explicar por qué tuvimos un efecto bastante bueno, en este caso en el ojo derecho principalmente. Y solamente le hicimos una PRK de 1 dioptría en cada ojo, ¿sí? En el ojo derecho dice, pues, ¿de qué le sirve que le quites 8 dioptrías? Si tiene 8 dioptrías, ¿de qué le va a servir una que le quites, no? Pero vamos a ver precisamente el efecto del PTK en este caso. Y en el ojo izquierdo, pues sí, tenía 1.25 y le quitamos 1 dioptría. En ambos ojos fue parejo. Tenía un queratocono grado 2 en ojo derecho y grado 1 en el ojo izquierdo. Este ojo era su ojo bueno, pero ya tenía
el inicio de un queratocono. Y vemos cómo en el ojo derecho, después del tratamiento, cómo se regulariza precisamente ese astigmatismo. Aquí si lo vieras de primera intención, pues, dices un astigmatismo bastante simétrico, normal, o sea, no hay ya una simetría, la cual sí había un poquito en antes del tratamiento. Y en el ojo izquierdo, pues sigue con su queratocono, se ve un poquito más leve. Y vemos cómo de 8 dioptrías se fue a 4 dioptrías de miopía, cuando solamente le habíamos quitado una dioptría en el ojo derecho. Sigue con el mismo astigmatismo que tenía igualito previamente prácticamente y su capacidad visual mejoró 3 líneas, tenía 20/40 y mejoró a 20/20 la capacidad visual. Y en el ojo izquierdo, muy preciso el láser, le quitó la dioptría que tenía 1.25, nos quedó con 0.25 de esfera, mantiene su astigmatismo y muchos pacientes se han dado cuenta que toleran esa anisometropía más importante. Entonces, ese es un paciente que se rehabilitó de una forma muy adecuada. El paciente solamente notó la gran diferencia, también la agudeza visual sin corrección del ojo derecho mejoró bastante. Entonces, obviamente, pues eso le da la satisfacción que busca el paciente con queratocono y que muchas veces no se le puede dar cuando no tenemos este tipo de manejo de técnicas, ¿no? Este caso es uno de 19 años. Vemos una miopía moderada en ambos ojos, buen grosor corneal, esto es importante, buen grosor corneal, un queratocono grado 2 en ambos ojos. Y por eso les comentaba que hay que seleccionar muy bien a qué pacientes sí se les puede ofrecer algo de este tipo y a cuáles de plano no. Tiene un grosor corneal relativamente bueno, un queratocono muy evidente, por supuesto, en ambos ojos, ¿no? En este caso también le hicimos trans-PTK de 55 micras en ambos ojos y solamente le quitamos 2 dioptrías de la esfera y un crosslinking seguido de un crosslinking acelerado completo en ambos ojos. La ablación que hicimos de esas 2 dioptrías, como pueden ver aquí, 2 dioptrías solamente o sea, solamente le estamos quitando 28 micras, o sea, el límite son 50 micras, que es lo que está estipulado por los protocolos y la gente que ha estudiado o ha hecho estos protocolos a gran escala, ¿no? El límite son, no te puedes pasar de 50 micras de ablación cuando combinas. Aquí decidimos solamente irnos más, porque es un paciente que el crosslinking ya lo necesitaba de cajón. O sea, era importante porque tenía cambios refractivos, cierta progresión y todo. Entonces, el crosslinking era inevitable, pero al tener un buen grosor corneal, un queratocono relativamente leve, entonces pudimos quitarle estas 2 dioptrías en cada ojo y vemos cómo mejora la capacidad, la agudeza visual sin corrección en ambos ojos, la capacidad visual también mejoró y vemos cómo este paciente pues, se va feliz con unos lentes de armazón y incluso podría llegar no a usarlos porque tiene una muy buena agudeza visual sin corrección. Entonces, son casos muy seleccionados que se benefician bastante de este tipo y vemos cómo aquí también, después de la evolución de 2 años, del 2020 al 2022, el ojo derecho se mantiene con su queratocono, por supuesto, pero estable, sin progresión. La queratometría obviamente bajó de 48 a 46 y en el ojo izquierdo de 46 a 45, sin ningún dato de progresión después de 2 años y haberle quitado esas 2 dioptrías. Entonces, son casos muy, muy, muy selectos. No significa que a cualquier paciente ya le van a ofrecer algo de refractiva y el crosslinking, ¿no? O sea, hay que estudiar muy bien cada paciente y muy bien las indicaciones, los límites que podemos llegar a tener. También, obviamente, el crosslinking se puede utilizar en combinación con los anillos intraestromales porque se vio que los anillos intraestromales solamente fue lo máximo en su momento, pero obviamente tenían complicaciones de extrusión de los anillos, vascularización, se movían, o no tenían el efecto refractivo muchas veces que esperábamos, ¿no? Entonces, si llegaran a tener acceso a un láser de femtosegundos, entonces
hay casos muy buenos para los anillos intraestromales. Yo honestamente, yo ya tengo años que no los pongo porque no tengo aquí femtosegundos, entonces antes manualmente tampoco no me gustaban los resultados, no eran muy satisfactorios y me ha ido mucho mejor haciéndoles cross-linking y rehabilitarlos con su lente de contacto, ya sea permeable al gas o ahora en algunos casos también los lentes esclerales, que también ya de repente abusan un poco de los lentes esclerales en todos lados, pero los lentes permeables al gas son excelentes para un paciente después de un cross-linking. Entonces, hay que seleccionar a qué casos pudieran ser buenos para un anillo intraestromal. Y aquí, como vemos, tiene sus anillos y le estamos haciendo posteriormente a los anillos el tratamiento de cross-linking. Y este es otro caso de un queratocono. Ojo derecho, ojo izquierdo, 3 años de seguimiento. Ah, perdón. Este es un caso, precisamente, sí, es un caso de queratocono, que le hicimos, el paciente ya tenía una refracción de 3.75 en el ojo derecho y una miopía muy alta en el ojo izquierdo, menos 10.5, ¿no? Con 4 dioptrías de astigmatismo en cada ojo. Este es el tratamiento ya después, como vemos, del 2019 al 2022. Como vemos precisamente una estabilidad muy a gusto de su queratocono de 48.8 dioptrías, 48.8. En el ojo derecho no hay nada de progresión queratométrica, la paquimetría estable, la refracción igual. Y en el ojo izquierdo también 52.8, 53.3, ¿sí? O sea, no hay un ligero aumento, pero nada significativo. O sea, está estable también refractivamente. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue precisamente ponerle un ICL tórico en el ojo izquierdo, porque aquí el conflicto del paciente era que, pues, en el ojo, él no toleraba los lentes de contacto, entonces, por esa anisometropía tan importante, entonces obviamente no toleraba los lentes, entonces tenía que usar una refracción menor en el ojo izquierdo, entonces pues obviamente lo limitaba en su trabajo. Entonces nos preguntó presente la opción si había algo nuevo, entonces en el ojo izquierdo decidimos ponerle un ICL tórico, con lo cual se le corrigió prácticamente más del 85% de su error refractivo del ojo izquierdo, mejoró incluso la agudeza visual sin corrección del ojo bueno, y el paciente pues obviamente son los casos padres, pues obviamente que puedes rehabilitar a un paciente después de que sabemos, ya que le hicimos su tratamiento inicial, detuvimos la progresión de su queratocono y cómo podemos con un ICL tórico o esférico en muchos casos también corregir ese error refractivo tan alto y mejorarles ahí sí su capacidad visual y su agudeza visual sin corrección de forma muy significativa. Entonces, estos casos también ahora se están viendo mucho, ¿no? Y es un caso ya para terminar muy rápido, ¿no? Ya para irnos. Este es también como los abusos de este tipo de técnicas obviamente pueden ocasionar perjuicio para el paciente. Es un paciente con un queratocono estable. El paciente, si se fijan, ya tenía 31 años, una capacidad visual, una refracción muy chiquita. Perfectamente se podía corregir con lentes de armazón, pero el paciente estuvo terqueándole ahí para que lo operaran. Y en una clínica en el norte del país lo rechazaron, le dijeron que no era candidato para una cirugía refractiva, le ofrecieron cross-linking nada más incluso, pero él siguió buscando hasta que logró que lo operaran. Y en el ojo izquierdo, precisamente, en el ojo derecho, que era el que tenía más astigmatismo, le hicieron un PRK con un cross-linking de protocolo Dresden convencional. O sea, le quitaron esta refracción con un PRK, pero aquí es lo que les decía, si lo que no se tomó en cuenta en este caso es que la paquimetría del paciente ya estaba muy disminuida. Si tú le quitas a este paciente el epitelio, ya tienes menos de 400 micras, la cual ya es una contraindicación para que le hagan cross-linking de primera intención.
Y además, con esta refracción, aproximadamente un láser promedio te va a quitar otras 40 micras o 45, ¿no? Entonces, le hicieron un PRK de 45 micras aproximadamente, un protocolo de Dresden en una córnea aproximadamente, que fue el cálculo que yo le saqué, pues con un estroma residual de 334 micras. Ahí fue donde, como les dije, o sea, no es para todos los pacientes, sino aquí, entonces, el error fue no hacer el conteo de esas micras que estás ablacionando, y entonces no puedes, está contraindicado hacer un cross-linking sin epitelio en una córnea de 334 micras. Entonces, pues al paciente obviamente se descompensó la córnea para empezar, le dañaron el endotelio y el queratocono, que era un queratocono estable, se fue a 51 micras y obviamente ese paciente pues acabó hasta en un trasplante de córnea, pues porque la córnea estaba toda opaca por el daño endotelial. Entonces no exceder cuando combinamos los tratamientos esas 50 micras, puede ser un 50-70% presente del cilindro o de la esfera o las aberraciones de alto orden, ¿no? El estroma tienes que tomar en cuenta que te deben de quedar 400 micras de estroma residual después de la ablación que le hayas hecho. Y también el protocolo de Dresden tiene Dextran, y el Dextran lo que hace es precisamente deshidratar la córnea, entonces todavía se adelgaza más la córnea. Entonces imagínense lo que pasó con ese caso, ¿no? La mitomicina no hay ninguna contraindicación para usarla en estos casos, ¿no? Y obviamente nos ayuda a evitar el Haze. Entonces, definitivamente hay que hacerlo cuando se hace también el trans-PTK es mejor que la desepitelización mecánica en algunos casos. El protocolo de cross-linking primero y después subsecuente, existe mayor riesgo de Haze. El factor presente de que, porque el factor del Excimer-Lace precisamente sobre un estroma ya tratado puede tener un efecto diferente. Por eso puede haber también incluso, ahí sí puede llegar a haber sobrecorrecciones, lo cual no ocurre cuando lo hacemos de forma simultánea. Y los protocolos subsecuentes estaría también realizándose, como les comentaba, la ablación sobre la córnea que ya está crosslinkeada precisamente. Entonces estamos ahí llevándonos las micras buenas del estroma. Hay que ser muy cautelosos al plantear este tipo de técnicas, analizar cada caso, hacer bien nuestros cálculos y conocer precisamente la composición y la riboflavina y el equipo que estamos usando. O sea, no se puede hacer con cualquier equipo que tengan ahí, así de repente que hay equipos que venden, pues que prácticamente nada más echan luz ultravioleta, pero no tienen una luz ultravioleta controlada, ni la distancia y todo. Entonces, la ventaja del Avedro precisamente es que puedes tener estos protocolos diferentes precisamente de forma segura, con riboflavinas adecuadas para cada paciente. Y muchas veces precisamente es mejor hacer menos que más. Entonces hay que tomar en cuenta esta plática también con mucha cautela, pero bueno, pues para esto vamos, precisamente como lo vemos que los cursos de crosslinking precisamente es uno de los temas principales. Pues fue todo por esta noche. Les agradezco que me hayan escuchado y espero que haya sido de su agrado. Y si alguien tiene alguna pregunta, con gusto aquí en el chat o hacerla, aquí estamos a la orden. Ok, muchas gracias, doctor Fernando. En este momento iniciaremos una sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera realizar. ¿Alguna duda? Dígame. Sí. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Soy Noemí. Doctor, Hola, ¿qué tal? ¿algún consejo para el tratamiento postquirúrgico que a veces nos puede dar un poquito de temor? La repitelización, riesgo de Hay. ¿Qué nos podría hablar de lo que usted usa para tratamiento postquirúrgico? Pues en general sí,
Obviamente cuando es el tratamiento sin epitelio, siempre hay que colocar un lente de contacto adecuado, también un lente de contacto que se pueda usar durante la semana, igual que en un PRK, ¿no? Son prácticamente los mismos cuidados y hay que usar un lubricante que muy bueno también que nos ayude a reepitelizar esa córnea, los hialuronatos actuales. A mí me gusta mucho usar el Tealoz Duo, por ejemplo, o también el Systane Ultra Plus. Aquí, pues yo creo que no hay problema que mencione las marcas, realmente, pues eso es lo que usamos. Bueno, y tienes que usar esteroide también desde el principio porque sí hay cierto riesgo de Haze, entonces hay que cuidar muy bien el esteroide junto, a veces combinamos el antibiótico con dexametasona durante la primera semana y ya que retiramos el lente de contacto dejamos una fluorometolona durante un mes o 5 semanas. También hay que cuidar la presión intraocular, por supuesto, porque ya sabemos que hay pacientes hiperreactores a los esteroides, pero sí hay que estar muy al pendiente de esa epitelización. Si vemos muchas veces todos los pacientes que les hacemos, por ejemplo, el PRK con crosslinking, obviamente los tratamientos combinados tardan todavía unos 5 o 6 días más en epitelizar. Entonces, hay veces que incluso hay que retirar un poquito el epitelio central que está ya necrosado y ponerle a veces lente de contacto. Entonces hay que darle mucho seguimiento porque sí ya hemos tenido casos de retardos importantes en la reepitelización y eso genera pues leucomitas centrales que pueden limitar la capacidad visual del paciente. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, quería preguntarle ¿desde qué edad hace lo del crosslinking para queratocono? O sea, dijo de 10 años en adelante, pero más pequeñitos lo ha hecho. ¿Y cómo les va con el postoperatorio, el dolor? Y si lo hacen nada más o sea, ¿qué tipo de anestesia? Yo en lo personal el más chico es un niño de 10 años y de ahí en adelante de 11, 12 hemos tenido varias cosas, pero solamente un niño de 10 años que se lo hicimos bilateral, incluso el tratamiento, o sea, la mamá se pasó, fue con anestesia tópica nada más, no, ningún paciente lo ha tenido que sedar. Obviamente sí conozco colegas que lo sedan totalmente a los niños o a los adolescentes, pero en este caso sí fue mucha terapia ahí con el paciente, platicar con ellos, explicarles, irles diciendo lo que les vas a hacer, las gotitas, esto, y realmente lo único que tienen que estar tranquilos es el paciente, ¿no? O sea, obviamente si conocen que el paciente puede llegar a estar tranquilo, pues lo mejor es hacerlo así, se puede hacer sin ningún problema, cuando es tratamiento transepitelial. Estos casos todos han sido prácticamente transepiteliales. Entonces, a la chavita esta que les platiqué que le hice un ojo y el otro ojo, o sea, primero le hice el sin epitelio, perdón, primero le hicimos el transepitelial y ya iba muy confiada ella para el segundo ojo y en ese le hicimos el sin epitelio y no, hombre, pues obviamente la evolución fue muy diferente y ya me veía feo cuando llegó, me dijo, porque pues obviamente fue muy diferente la evolución que ella tuvo. Pero normalmente es soportable bien para el paciente. La ventaja es el tiempo, también lo haces en 13 minutos por ojo. Entonces, yo normalmente impregno los dos ojos al mismo tiempo, siempre que sea posible. Entonces ahí le quito otros 10 minutos al tratamiento. Entonces son 10 minutos de impregnación a los dos ojos al mismo tiempo. Y luego, si es transepitelial continuo, son 2 minutos 45 en un ojo y 2 minutos 45 en el otro. Entonces, en menos de 20 minutos se acabó el tratamiento. Entonces, normalmente lo he hecho así, sin sedación. Ok, una pregunta, por favor. Sí, Buenas noches, doctor. Hola. Una pregunta. Los niños con queratocono, aquí en Zacatecas es un lugar endémico donde vemos muchas conjuntivitis alérgicas y pues en relación con el queratocono. Cuando va a ser el crosslinking y tienen la conjuntivitis activa,
Aquí es bien difícil controlarlos, duran meses con el cuadro activo. Hay que esperar, pero el queratócono sigue avanzando. Pues yo creo que, digo, pues no hay que esperar tanto tiempo. Yo creo que les pueden dar un mes, mes y medio de tratamiento. O sea, pues las conjuntivitis, digo, obviamente, si son ya vernales que prácticamente durante todo el año no se le va a quitar por completo. O sea, entonces estabilizarlo, darle esteroides, los antialérgicos, todo lo que se necesite durante un mes para que estén estables y no hay ninguna contraindicación para hacer el tratamiento. Pero obviamente sí lo que tienen que hablar muy bien con los papás es el tallado ocular y decirle a los niños, o sea, que esto que están provocando, esto lo están provocando ellos mismos, pues. O sea, que el problema es por el tallado ocular y si lo entienden, pues la mayoría más o menos agarra la onda. A veces es ya la maña y se agarran el ojo, pues, sin pensarlo, ¿no? Pero yo creo que darle su tratamiento y en cuanto esté relativamente estable, pues se puede hacer el tratamiento cuanto antes, sin problema. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Permítame. Buenas noches, doctor. Yo uso mucho Hola. la ciclosporina en la conjuntivitis alérgica. ¿Tiene alguna indicación previo al crosslink respecto a esta? No, ninguna contraindicación. Realmente, pues, o sea, yo, por ejemplo, como les digo, mi tratamiento ideal a mí es el transepitelial, ¿sí me explico? O sea, realmente entonces no le veo ningún inconveniente, pues, ni siquiera por la inmunomodulación que puede tener la ciclosporina a nivel local, o sea, que tuviéramos más riesgo de infecciones o algo, realmente no creo que haya inconveniente. Digo, yo les voy a dar un tip ahí, no sé, digo, el maestro David Gutiérrez, que es un maestro, lamentablemente ya falleció este año o el año pasado. Él me dio un tip ahí en el hospital precisamente y a los niños yo los manejo, a los niños con alergias así súper fuertes les doy el Aralén, les doy media pastilla. Si ustedes buscan así todos los beneficios que tiene el Aralén, que es ay, se me fue el nombre, la sal es que es ay, ahorita les digo. Pero el Aralén tiene incluso un efecto fotoprotector, ¿sí? Es de flacor. No, es es lo mismo, es la cloroquina, perdón, es la cloroquina, ¿sí? Entonces, tiene un efecto fotoprotector también, porque muchas también tienen que ver incluso con fotosensibilidad y todo, entonces, y aparte tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto, precisamente en el sistema inmunológico, obviamente por eso se ocupa para cuestiones inmunológicas principalmente. Y darles una dosis de una media pastilla de Aralén o puede ser el Plaquenil, que es la hidroxicloroquina, este, por unos 6 meses y les va súper bien a los pacientes, a los niños con alergias fuertes. Entonces, inténtenlo, pues, o sea, no tienen ningún problema con la mácula ni nada, o sea, por la dosis que se le está dando al paciente y eso les podrá ayudar, yo creo que y eso me lo pasaron así, eso no lo he visto en ningún libro ni nada, pero es y lo he usado y se los juro que funciona con las alergias así fuertes. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Espera. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tan válido es utilizar la combinación de una riboflavina isotónica y una hipotónica para engrosar el grosor estromal durante la cirugía?
Pues se utiliza precisamente en algunas marcas comerciales que precisamente para hacer el tratamiento en córneas delgaditas, que esa es la intención, o sea, engrosar el estroma para que no llegues precisamente al endotelio. O sea, es una buena técnica, sin ningún problema se puede llegar a utilizar. Sin embargo, aquí, por ejemplo, con el equipo Avedro, puedes utilizar el puro tratamiento transepitelial hasta córneas de 325, 350 micras, sin problema, porque sabemos obviamente que con el epitelio y a donde va a llegar son no más de 150, 180, hasta 200 micras, pues máximo de profundidad. Entonces tienes un margen adecuado para evitar daño endotelial. Entonces es una ventaja con este tipo de protocolo y este tipo de equipo. Pero también esa técnica que mencionas es válida y se utiliza en muchos lados, o hay otros que ponen un lente de contacto también, nada más que tiene que ser un lente de contacto que no tenga filtro ultravioleta, porque obviamente, por obvias razones, pero también el lente te puede ayudar como para engrosar y para filtrar, limitar la profundidad a lo que llegue la luz ultravioleta. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Doctor Sixto, muchas gracias por la plática. A todos nos gustó muchísimo y seguramente nos va a servir muchísimo en nuestras prácticas profesionales. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros y esta es su casa cuando quiera venir a visitarnos. Le queda muy cerca. Doc, Sí, gracias. tenemos Les una agradezco. pregunta en línea, Doc. ¿Nos ayuda a responderla? Sí, claro. En línea nos preguntan, ¿cuánto tiempo después de colocarse ICL posterior a crosslinking? Bueno, yo creo que el mínimo tiempo sería un año, que tengas de un año al otro, que puedas comparar que por lo menos en un año no hubo nada de progresión. Y ya después de un año o 2 años que veas que no haya progresión, entonces ya de forma más segura le puedes implantar el lente, porque obviamente si sigues teniendo progresión, pues te vas a quedar corto con la corrección del lente ICL. Entonces el mínimo tiempo sería un año. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, en este caso ya no tenemos más preguntas. Le agradecemos mucho su participación, doctor Fernando. Como siempre, por parte de Arfames hemos colaborado muy bien. Y pues bueno, le agradezco mucho su atención y esa excelente capacitación. No, pues gracias a ustedes, a Arfamex, por supuesto, siempre por el apoyo y con mucho gusto, gracias a todo el colegio de Zacatecas y a las doctoras por la invitación. Estoy para servirles y con mucho gusto, y ahí tienen mis datos y todo para cualquier cosa que los pueda ayudar con confianza y todo en un futuro, algún caso, alguna duda y todo. Aquí estoy siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias. Bye, buenas noches. Que pasen excelente noche. Gracias a todos.